Amancio López, buenos días, maravilloso día y maravillosa vista. Sí, una vista además incluso para muchos barceloneses no muy habitual, porque seguramente están más acostumbrados a verla desde la montaña del Tibidabo que aquí desde el mar, pero es magnífica. Realmente. Es ver, en efecto, ver Barcelona desde el mar, desde este hotel maravilloso de Otusa, una compañía, un grupo que tú fundaste hace más de 40 años, si no recuerdo. Bueno, si no llegamos a 40 años conjuntamente con un grupo de personas aquí en Barcelona. Era un proyecto en principio muy embrional, como una asociación para comercializar hoteles que después con el tiempo, con mucho tiempo y mucha ilusión, mucho trabajo y mucha tenacidad, pues fue configurándose, creciendo, internacionalizándose y bueno, es una obra en la que estamos muy implicados. Tú llevas muchos años en esto, tienes una posición de liderazgo, yo diría que mundial en tu sector, y como tal, como digamos capitán de industria dentro de tu sector, tienes leyenda. Y tu leyenda dice que tú empezaste a trabajar a los 20 años más o menos en Menorca, en un hotel, que cuando mandaste la solicitud o el currículum, te preguntaban, y creo que era para una posición de recepcionista o algo así, y preguntaban, ¿otras posiciones que te podrían interesar? Ponías director general. ¿Qué pasa? Que como no te dieron una posición, decidiste crear tu propio grupo pocos años después para poderlo ser. De hecho, yo empecé a trabajar a los 17 años, efectivamente, en un hotel en Menorca, y fue unos años más tarde aquí cuando esa anécdota que la verdad es que no la había contado y la conté hace unos años y ha corrido por ahí. Estábamos en las Ramblas, era una cola inmensa para un puesto de trabajo, estaba lloviendo y pensaba no hay ninguna posibilidad y que te mandaban rellenar un formulario y entonces puse eso porque pensé que era la única forma de que se fijaran y al menos alguien tuviese la curiosidad de intentar conocerte y bueno, en ese momento me sirvió para conseguir ese puesto de trabajo, efectivamente, que si no hubiera sido así posiblemente no se hubiese dado, pero bueno, no deja de ser una anécdota que sin... No, pero eso refleja una actitud y tú y yo que tenemos una edad similar, en esa época yo no creo que la gente en general tuviera esa, no sé, ahora se llamaría proactividad, en definitiva, esa iniciativa de reflejarlo en el papel. Éramos mucho más prudentes, mucho más formales a la hora de hacer eso. Eso denota una actitud, una autoconfianza y una ambición, en el buen sentido de la palabra, que probablemente después te ha ayudado mucho en tu carrera. En cualquier caso, han pasado los años y ahora mismo Otusa tiene del orden de 2.700 hoteles dentro de la organización. Es, si no recuerdo mal, el primer grupo, consorcio internacional de hoteles independientes, y después tenéis también un número cada vez mayor de hoteles de gestión directa del propio grupo, y además estáis muy diversificados, digamos que más que diversificados, una integración vertical importante de servicios. ¿Qué ha cambiado en vuestro sector específico de los hoteles y en el más amplio del turismo en estos años, tanto en España específicamente y también en el mundo, que al final es vuestro campo de juego en estos momentos? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que lo fundamental, desde mi punto de vista, ha sido el fenómeno del turismo de ciudad, porque ya en aquellos años el de vacacional, lógicamente hay evoluciones de cambiando, pero no ha habido cambios que yo pudiese considerar en hotelería como decisivos. Sí que fue coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, pero coincidiendo porque fue fenómeno en todo el mundo, con la aparición de la libre competencia entre las compañías aéreas y el fenómeno low cost, el turismo empezó a crecer a nivel de ciudades hasta el ejemplo, por ejemplo, que es paradigmático de Barcelona, que seguramente es el más claro y el que ha conseguido mayor éxito probablemente en toda Europa. O sea, está entre las 10 ciudades más visitadas del mundo.
Y yo creo que ese fue uno de los grandes fenómenos, que es la aparición de low cost, los precios bajan y la gente empieza a viajar masivamente. Eso conjuntamente también a la auténtica revolución que se ha producido con el mundo online, como son sustituidos los antiguos tour operadores en gran parte por la venta directa online. Y que eso además acerca tremendamente el producto final al consumidor, al cliente, y muy especialmente a la gente joven. Recordamos incluso aquellas ofertas que había de 20 euros, 30 euros, un viaje a Ámsterdam, etcétera, que contribuyó a... Yo creo que este es el gran cambio. Y sospecho que en el mundo hotelero probablemente ese cambio todavía se está produciendo ahora y se va a producir yendo hacia los hoteles con más singularidad y capacidad para generar experiencias. Yo creo que hoy estamos en ese mundo donde las personas están buscando esos elementos diferenciales y esas experiencias. Pero en todo caso es un momento apasionado y sin duda ninguna el gran fenómeno es el de la globalización y también la ventaja que significa las posibilidades con la revolución digital y tecnología te permite localizarte, deslocalizarte y gestionar globalmente con equipos que pueden estar en cualquier otro país a nivel de servicios centrales. Yo creo que estos son los grandes cambios. Mencionabas antes también como elemento que tiene impacto sobre vuestro negocio actual y el futuro, la globalización. Sin embargo, estamos viendo que la globalización actualmente está bajo sospecha, se está cuestionando y de alguna manera es un factor importante que explica, justifica lo que estamos viendo. Un año 2016 que yo creo que al paso que va a pasar en los libros de historia, es decir, tenemos Brexit, tenemos Trump, veremos lo que pasa en Austria y en Italia el domingo que viene, es decir, una serie de fenómenos que parte de su explicación reside en los daños colaterales percibidos por el fenómeno de la globalización. Mi pregunta es, ¿cómo? Si ha afectado eso de alguna manera y en términos más generales, ¿cómo crees que lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, es decir, una especie de retroceso hacia un nacionalismo que en ocasiones, por lo menos desde mi perspectiva, está muy mal entendido, ver en la globalización una amenaza general también es un problema, y por otra parte los obvios desequilibrios que produce la globalización? ¿Cómo afecta eso a tu sector y en general el mundo en el que vivimos y en el que vamos a tener? Hasta la fecha no hemos tenido en nuestro sector ningún efecto negativo en este sentido porque realmente estamos en ese proceso. Pero yo viéndolo desde un punto de vista global, tengo mi inquietud, o sea, soy consciente que el mundo, la historia es pendular, va y viene, y después de este proceso de democracia, tolerancia y globalización, internacionalización, etcétera, pues es posible que vayamos a un nuevo periodo de proteccionismos, de nacionalismos y lo que hoy tanto llamamos de populismos, que es decir, al final de posiciones. Yo soy un gran defensor, porque creo que la riqueza, que al final primero hay que crearla y después se reparte, pero si no se crea es muy difícil poder repartirla, contribuye, y sobre todo esto ha contribuido, pensemos el mundo que teníamos hace solamente 40 años con los bloques, pensemos las dictaduras que había, las tiranías, cómo afortunadamente la mayoría han ido desapareciendo y cómo a través del comercio también eso se va resolviendo y cómo los países más pobres han entrado en un proceso de crecimiento, tanto en América como en África, por ejemplo, en Iberoamérica, en África, que evidentemente cualquier restricción a esto podría tener consecuencias, y a nuestro sector indudablemente que sí. Es verdad también que la globalización pues tiene perdedores, pero no como algunos dicen en los países más pobres. Los que los tienen son las sociedades, digamos, más acomodadas y que tienen más derechos, que pueden en un momento determinado pues perder competitividad. Eso es obvio, porque con la tecnología hoy en un mundo global todo el mundo tiene que competir contra todos, es la gran oportunidad, pero yo creo que tiene muchísimas más ventajas, y de luego sí me preocupa que entrásemos en un proceso en este sentido otra vez de las pues de los y no solamente los proteccionismos, de los nacionalismos y todos los populismos del tipo que sean, y todas las sociedades que se buscan otra vez la autodefensa. Yo me parece que es un movimiento que parece que se ha iniciado y que yo espero que no vaya más. Barcelona y Madrid, tú hablabas antes de
diferentes modelos, paradigmas del turismo. Ambas ciudades tienen gobiernos municipales nuevos y gobernados por la nueva política, y sin embargo tienen dos políticas municipales diferentes en relación o por lo menos dos visiones diferentes en relación al turismo y el sector hotelero en concreto, y la de Barcelona muy restrictiva en cuanto a la apertura de nuevos hoteles. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto y sobre el equilibrio que obviamente es necesario entre el turismo y los otros factores que tienen que ver con el crecimiento ordenado y armónico de las ciudades y la convivencia en las ciudades? Yo creo que el turismo es un fenómeno que ha tenido y tiene elementos muy positivos. Posiblemente no han sido suficientemente explicados, pero están a la vista de todos. No olvidemos que después de del cierre de las industrias en las ciudades, como por las fábricas insalubres, etc., las ciudades entraron en una cierta decadencia. Hoy probablemente estemos en el mundo de las ciudades como no lo hemos estado en la historia, ni siquiera en la época del Renacimiento, gracias fundamentalmente al primer factor, que es el turismo, que es una industria limpia, que genera riqueza y que además tiene un efecto económico de transversal importantísimo. Un cliente viene aquí a Barcelona, viene a un hotel, lógicamente el hotel se beneficia, pero no solamente el hotel, en la tienda va a gastar más dinero, o en el taxi, etcétera, etcétera, y es de enorme, primero, transversal. Segundo lugar, genera a su alrededor un estilo de vida que gusta al turista, pero gusta también al residencial. Una ciudad contribuye a la modernización y contribuye a la vanguardia. Atrae gente joven y atrae directivos, startups y sedes de empresas centrales. Pone en valor y pone Barcelona es una de las ciudades más conocidas del mundo. Pues entre las 10 primeras seguro, y probablemente, y si fuese como ciudad deseada para ir, pues posiblemente entre las 5 primeras del mundo. Está algo impensable. Yo creo que después, evidentemente, genera alrededor una riqueza, pero además puede acabar, va muy vinculado con la innovación y con el desarrollo. Lógicamente puede tener puntualmente algún efecto negativo que habrá que intentar corregir. También es verdad que no es lo mismo el tipo de turismo que viene a un hotel de 5 estrellas a un tipo de turismo que va a una vivienda de uso turístico con mucha frecuencia, que forma parte puramente de la economía sumergida. Pero ordenar esto de forma adecuada, y reconozco que a nivel mundial hay todavía muchas dudas y no se acaban de dar los pasos adelante, es absolutamente clave para que esto sea sostenible, porque si no lo fuese así, llegará un momento en que para el propio turista es ya desagradable y ese fenómeno que viene puede acabar desapareciendo. Pero yo creo que es una enorme oportunidad. Has mencionado ahora mismo economía sumergida y creo que tú en algún momento, al referirte a la economía colaborativa, has dicho economía colaborativa cuando realmente quieres decir economía sumergida, en relación precisamente a tu sector, y aunque creo que no lo has mencionado por su nombre, yo apunto pues Airbnb y modelos similares que generan pues un sector paralelo, competitivo completamente con el vuestro, con el sector hotelero tradicional, que ha sin duda alguna evolucionado y se ha diversificado muchísimo con diferentes tipos de ofertas. La forma de abordar este fenómeno, que no tiene pinta de desaparecer, es regular o prohibir. ¿Cómo afrontar esto? Vamos a ver, yo soy partidario de regular, pero cuando me refiero a regular, quiero decir que las normas y las reglas sean con la misma vara de medir para todos, quiero decir, no hacer excepciones para unos. Comento esto porque es obvio que la economía, el concepto de economía hoy colaborativa, mejor dicho, la tecnología que permite que a los particulares entre ellos se entiendan, y posiblemente con los modelos impositivos actuales, sin que haya un control de fiscal, eso lo facilita. No podemos hacer que una empresa que dice, yo es que no tengo responsabilidades, yo no soy una empresa que intervenga en las transacciones, sino yo soy una pura
plataforma tecnológica. En definitiva, soy un tablón de anuncios donde yo no tengo responsabilidades, pero compito con los que sí tienen responsabilidades, pagan impuestos. Uno tiene que plantearse, cuando hablamos de este tipo, para regularlo, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Cuánto empleo se crea? Y cuando comparamos empresas con valores bursátiles similares, uno decimos cuántos empleados tiene este y cuántos empleados tiene el otro, qué impuestos paga uno y qué impuestos paga otro. Incluso con el mundo de la globalización me imagino que habrá que replantearse el mundo fiscal, porque hoy parece que está muy orientado a penalizar las nóminas, quiere decir, el trabajo. Y seguramente a eso habrá que darle una vuelta, porque si cada vez hay más gente fuera del sistema, los que pagan más y además se penaliza el trabajo, ¿quién va a querer el trabajo? Yo creo que todo esto habrá que dar una vuelta, porque los cambios son tan importantes que yo creo que nos lo tenemos que plantear todo y efectivamente regularlo, pero regularlo en profundidad. Tú has sostenido en múltiples ocasiones que España es un país que se ha transformado en los últimos 40 y tantos años completamente. Y yo creo que lo que estás diciendo es que deberíamos estar más orgullosos de lo que a veces parece que estamos sobre cómo ha cambiado este país. Me gustaría que comentaras esto y también cómo ves y qué crees que deberíamos estar haciendo en los próximos 40 para aprovechar quizás oportunidades, fuerzas, talento, cosas que no se están explotando. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Cuando obviamente hay desequilibrios, hay cosas que probablemente no se están haciendo. Y estoy pensando, por ejemplo, en una insuficiente atención a la economía del conocimiento, porque hoy por hoy el conocimiento, el estar en la vanguardia o en los países punteros en desarrollar innovación es fundamental. Vamos a ver que nuestro país, como medio mundo, se ha hecho una transformación. Pensemos en Iberoamérica, por ejemplo, es obvio, es una realidad, afortunadamente. Hace solo 30 años, cuando uno iba por ahí, viajaba al extranjero, se encontraba con algún país vecino nuestro, donde éramos nuestra envidia, porque sus empresas estaban en todos los sitios, ¿no? Y tenían una capacidad de internacionalizar. Hoy, cuando vamos por ahí, tenemos la sensación de que esto ha cambiado y ahora nuestras empresas, y no hablo de las grandes empresas, de los campeones nacionales, que eso es obvio, hablo de empresas medianas que están fundamentalmente en Iberoamérica, pero en muchos otros lugares del mundo se está produciendo una internacionalización y ya está resultado del crecimiento de exportaciones y de la internacionalización de las empresas. Eso es una realidad, con lo cual hoy somos un país que está creciendo y sobre todo que está internacionalizando. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto siempre es abordar el futuro, y abordar el futuro evidentemente es un país que en gran parte no aprovechó la revolución industrial, la última revolución industrial, no puede perder actualmente la tecnológica. Y eso obviamente va muy vinculado con el mundo del conocimiento y probablemente de la transformación o de la evolución de nuestras universidades, de la colaboración público-privado, de las empresas con las universidades y seguramente de una reforma educativa consensuada que nos permita abordar este futuro, no solamente con el conocimiento, sino también con la cultura del trabajo, del esfuerzo y la cultura, si me apuran, también de la empresarial, donde todavía hay gente que lo considera casi como un mal menor, ¿no? Yo creo que este es el gran reto y la gran oportunidad es que si hoy sabes hacer algo bien aquí, en tu país o en tu pueblo, te puede servir para todo el mundo y lo puedes convertir en una gran empresa, ¿no? Yo creo que este es el gran reto y no podemos abandonar no podemos perder esta oportunidad y no nos podemos dispersar en este sentido, ¿no? Vamos a volver a donde empezamos, que es hablando de tu grupo, de Otusa, precisamente con relación al futuro. ¿Cuál es
cuál es vuestra visión y vuestra estrategia cara al futuro. ¿Qué es lo que, cara a los próximos 40 años, por hablar de lo que ha sido vuestra historia hasta ahora, cuál es el camino que pensáis seguir en la medida en que se pueda planificar a largo plazo? Aunque pueda parecer muy genérico y muy obvio, vuelvo un poco al origen. La clave es la eficiencia, que es el ser capaz de ser competitivo. En definitiva, en el mundo del deporte se entiende muy bien, ¿eh? Para ganar una liga pues tienes que tener no solo buenos jugadores, un sistema de juego y entrenar todos los días e ir mejorando cada día, ¿no? Y eso significa tener un producto singular, diferente, sobre el que tienes que trabajar, innovador. Tienes que tener una estructura, un conocimiento del mercado y de ventas y una tecnología que te permita mejor que los demás. Tienes que tener una estructura de costes más ligera, y para eso la única forma de conseguir todo eso es tener un equipo que tú formas con tu propia cultura y que va aprendiendo cada día en un proceso de aprender continuamente. Una vez que tienes esa eficiencia, la puedes internacionalizar, puedes replicarla en cualquier país. Y tienes que estar permanentemente planteándote cuáles van a ser los paradigmas del futuro, qué puede pasar si tu modelo cambia, afecta, y por eso tienes que tener un equipo que esté pensando realmente en el futuro. Eso es lo que pensamos, lo que estamos haciendo como empresa, creciendo, intentando crecer no como un objetivo final, sino como una estrategia. En España, porque todavía hay oportunidades; en Europa, que nos interesa en su conjunto; en América, tanto en Iberoamérica como en Norteamérica, donde queremos tener una mayor presencia. Estamos iniciando cosas en África y haciendo prospecciones, y ahora haremos en función de las oportunidades que encontremos y de la capacidad que nosotros tengamos para hacer un proyecto viable. Puede parecer a lo mejor muy generalista, pero es que es tal cual. Quiero decir, esto no es una planificación concreta de me fijo objetivos concretos en precios, no. En función, nosotros salimos al mercado, buscamos oportunidades, si encontramos esas oportunidades, y eso es un poco nuestro ser permanentemente eficientes en todo lo que hagamos, porque entonces eso te permite todo lo demás. Eso es nuestra intención. Pues Amancio, muchísimas gracias, y yo quiero, con este magnífico tinto, brindar por ese futuro. Mucha suerte y muchos éxitos. Gracias de nuevo.